Dios te bendiga. Aquí aprenderás más de la Biblia, donde te llenarás de sabiduría y del conocimiento de la palabra de Dios. Cada día se estará publicando un video para que puedas aprender. No te olvides de suscribirte, compartir y de dejar tu like. Comencemos. 50 preguntas acerca del rey David. Pregunta 1. ¿Qué era David antes de ser rey? A. Agricultor. B. Ganadero. C. Pastor de ovejas. D. Campesino. Tienes 10 segundos para responder. C. Pastor de ovejas. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 34. Pregunta 2. ¿Qué instrumento tocaba David? A. Guitarra. B. Arpa. C. Flauta. D. Tambor. Tienes 10 segundos para responder. B. Arpa. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 23. Pregunta 3. ¿Cómo se llama el padre de David? A. Isaí. B. Obed. C. Abraham. D. José. Tienes 10 segundos para responder. A. Isaí. Primera de Samuel capítulo 16 versículos 11 al 13. Pregunta 4. ¿Quién ungió a David para que sea rey de Israel? A. Samuel. B. Moisés. C. Elías. D. Saúl. Tienes 10 segundos para responder. A. Samuel. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 13. Pregunta 5. Cuando David tocaba el arpa con sus manos, ¿qué pasaba con el espíritu malo que estaba en Saúl? A. Se enojaba. B. Se apartaba. C. Se enfurecía. D. Se molestaba. Tienes 10 segundos para responder. B. Se apartaba. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 23. Pregunta 6. ¿Cómo se llama el paladín filisteo que David le cortó la cabeza? A. Toribio. B. Goliat. C. Venus. D. Octavio. Tienes 10 segundos para responder. B. Goliat. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 23. Pregunta 7. ¿Para quién David tocaba su arpa? A. Samuel. B. Salomón. C. Saúl. D. Josías. Tienes 10 segundos para responder. C. Saúl. Primera de Samuel capítulo 16 versículos 23 y 51. Pregunta 8. ¿A cuál de sus hijos David lo proclama rey del pueblo Israel? A. Absalón. B. Roboam. C. Salomón. D. Saúl. Tienes 10 segundos para responder. C. Salomón. Primera de Samuel capítulo 1 versículos 32 al 34. Pregunta 9. ¿En dónde vivía el padre de David? A. Siria. B. Egipto. C. Samaria. D. Belén. Tienes 10 segundos para responder. De Belén. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 18. Pregunta 10. ¿Cuántos años reinó David en Jerusalén? A. 10 años.
B. 7 años. C. 33 años. D. 40 años. Tienes 10 segundos para responder. C. 33 años. Primera de Reyes capítulo 2 versículo 11. Pregunta 11. ¿De qué color era el cabello de David? A. Castaño. B. Negro. C. Moreno. D. Rubio. Tienes 10 segundos para responder. De rubio. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 12. Pregunta 12. ¿Cuántos días ayunó David para que Jehová sanara a su hijo que estaba enfermo gravemente? A. 7 días. B. 5 días. C. 3 días. D. 10 días. Tienes 10 segundos para responder. A. 7 días. Segunda de Samuel capítulo 12 versículos 16 al 18. Pregunta 13. ¿A quién Jehová hirió con muerte cuando David estaba trayendo el arca de Dios? A. Moisés. B. Usa. C. Elías. D. Isaí. Tienes 10 segundos para responder. B. Usa. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 7. Pregunta 14. ¿Quiénes cantaban diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? A. Los ancianos. B. Los sacerdotes. C. Las mujeres. D. Los levitas. Tienes 10 segundos para responder. C. Las mujeres. Primera de Samuel capítulo 18 versículo 7. Pregunta 15. ¿Qué era David en Israel? A. El pastor. B. El guerrero. C. El arpista. D. El dulce cantor. Tienes 10 segundos para responder. D. El dulce cantor. Segunda de Samuel capítulo 23 versículo 1. Pregunta 16. ¿Qué animales mataba David cuando querían comérselas a sus ovejas? A. León y tigre. B. Oso y leopardo. C. Lobo y zorro. D. León y oso. Tienes 10 segundos para responder. De león y oso. Primera de Samuel capítulo 17 versículos 34 al 35. Pregunta 17. ¿Cuántos hermanos tuvo David? A. 3 hermanos. B. 5 hermanos. C. 12 hermanos. D. 7 hermanos. Tienes 10 segundos para responder. De 7 hermanos. Primera de Samuel capítulo 16 versículos 10 al 13. Pregunta 18. ¿Qué pasó con Mical después de menospreciar a David en su corazón? A. Se mató. B. Se llenó de lepra. C. Nunca tuvo hijos. D. Se ahogó. Tienes 10 segundos para responder. C. Nunca tuvo hijos. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 23. Pregunta 19. ¿Cómo se llama el que hizo pacto con David y lo amaba como a sí mismo? A. Saúl. B. Noé. C. Salomón. D. Jonatán. Tienes 10 segundos para responder. De Jonatán. Primera de Samuel capítulo 18 versículo 3. Pregunta 20. ¿Quiénes mataron a Absalón el hijo de David? A. Los filisteos.
B. Goliat, C. Joab y sus escuderos. De los caldeos. Tienes 10 segundos para responder. C. Joab y sus escuderos. Segunda de Samuel capítulo 18 versículos 14 al 15. Pregunta 21. ¿A quién David dijo, Jehová te entregará hoy en mi mano, y te cortaré la cabeza? A Acab. B. Herodes. C. Goliat. D. Saúl. Tienes 10 segundos para responder. C. Goliat. Primera de Samuel capítulo 17 versículos 45 al 46. Pregunta 22. ¿Cuántas piedras lisas escogió David en el arroyo para luego ir a pelear con Goliat? A. 3 piedras lisas. B. 7 piedras lisas. C. 5 piedras lisas. D. 2 piedras lisas. Tienes 10 segundos para responder. C. 5 piedras lisas. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 40. Pregunta 23. ¿Con quién David tenía una amistad tan profunda, incluso se amaban como a sí mismo? A. Samuel. B. Salomón. C. Saúl. D. Jonatán. Tienes 10 segundos para responder. De Jonatán. Primera de Samuel capítulo 20 versículo 17. Pregunta 24. ¿Por qué David no quiso matar a Saúl, sino que cortó la orilla de su manto? A. Su rey. B. Su amigo. C. Ungido de Jehová. D. Muy bueno. Tienes 10 segundos para responder. C. Ungido de Jehová. Primera de Samuel capítulo 24 versículo 10. Pregunta 25. ¿Cómo se llama la mujer a quien David vio del terrado que se estaba bañando? A. Raquel. B. Rebeca. C. Abigail. D. Betsabé. Tienes 10 segundos para responder. De Betsabé. Segunda de Samuel capítulo 11 versículo 2. Pregunta 26. ¿Cómo se llama la joven que abrigaba y dormía a su lado del rey David cuando era ya de viejo? A. Betsabé. B. Rebeca. C. Abisag. D. Abigail. Tienes 10 segundos para responder. C. Abisag. Primera de Reyes capítulo 1 versículos 3 al 4. Pregunta 27. ¿Qué era David con referencia a sus hermanos? A. El mayor. B. El primogénito. C. El unigénito. D. El menor. Tienes 10 segundos para responder. D. El menor. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 14. Pregunta 28. ¿Cómo se llama la madre de Salomón, el hijo de David? A. Abigail. B. Sara. C. Betsabé. D. Marta. Tienes 10 segundos para responder. C. Betsabé. Segunda de Samuel capítulo 12 versículo 24. Pregunta 29. ¿En qué lugar David hizo pacto y luego le ungieron para que sea rey de Israel? A. Belén. B. Oreb. C. Sinaí. D. Hebrón. Tienes 10 segundos para responder. De Hebrón. Segunda de Samuel capítulo 5 versículo 3. Pregunta 30. ¿De quién su casa llevó David el arca del pacto cuando Jehová hirió con muerte a Usa?
A Saúl. B. Samuel. C. Obed-Edom. D. Salomón. Tienes 10 segundos para responder. C. Obed-Edom. Segunda de Samuel capítulo 6 versículos 10 al 11. Pregunta 31. ¿Cómo se llama la mujer que David tomó luego de que muriera su marido Nabal? A. Betsabé. B. Abigail. C. Mical. D. Sara. Tienes 10 segundos para responder. B. Abigail. Primera de Samuel capítulo 25 versículo 42. Pregunta 32. ¿A los cuántos años empezó a reinar David sobre Judá? A 50 años. B. 42 años. C. 30 años. D. 17 años. Tienes 10 segundos para responder. C. 30 años. Segunda de Samuel capítulo 5 versículo 4. Pregunta 33. ¿Quién le dijo a David, soy yo perro, para que vengas a mí con palos? A. Saúl. B. Jonatán. C. Eliab. D. Goliat. Tienes 10 segundos para responder. De Goliat. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 43. Pregunta 34. ¿Cuál de los hijos se acostó con sus concubinas de su padre David? A. Salomón. B. Amnón. C. Josué. D. Absalón. Tienes 10 segundos para responder. De Absalón. Segunda de Samuel capítulo 16 versículo 22. Pregunta 35. ¿De qué lugar era el paladín Goliat, el que fue derrotado por David? A. Egipto. B. Gat de Samaria. D. Belén. Tienes 10 segundos para responder. B. Gat. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 23. Pregunta 36. ¿Quién menospreció en su corazón luego de ver a David que saltaba y danzaba delante de Jehová? A. Marta. B. Mical. C. Rebeca. D. Abigail. Tienes 10 segundos para responder. B. Mical. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 16. Pregunta 37. ¿Cómo se llama la primera mujer de David? A. Mical. B. Betsabé. C. Abigail. D. Abisag. Tienes 10 segundos para responder. A. Mical. Primera de Samuel capítulo 18 versículo 27. Pregunta 38. ¿Cómo se llama la hija de David, el cual fue violada por su hermano mayor? A. Ana. B. María. C. Tamar. D. Débora. Tienes 10 segundos para responder. C. Tamar. Segunda de Samuel capítulo 13 versículos 10 al 14. Pregunta 39. ¿Cómo se llama el profeta que amonestó a David por su pecado de adulterio y homicidio? A. Natán. B. Samuel. C. Moisés. D. Elías. Tienes 10 segundos para responder. A. Natán. Segunda de Samuel capítulo 12 versículos 7 al 9. Pregunta 40. ¿Cuántos hijos tuvo Isaí, el padre de David? A. 7 hijos.
B. 8 hijos. C. 3 hijos. D. 5 hijos. Tienes 10 segundos para responder. B. 8 hijos. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 12. Pregunta 41. ¿A quién David dijo, haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre? A Saúl. B. Mefiboset. C. Jonatán. D. Mateo. Tienes 10 segundos para responder. B. Mefiboset. Segunda de Samuel capítulo 9 versículos 6 al 7. Pregunta 42. ¿Cómo se llama a quien David causó su muerte y así que no se enterara que se acostó con su mujer? A Joab. B. Abisai. C. Urías. D. Abner. Tienes 10 segundos para responder. C. Urías. Segunda de Samuel capítulo 11 versículos 14 al 15. Pregunta 43. ¿A quién dijo David, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo? A Samuel. B. Moisés. C. Jonatán. D. Saúl. Tienes 10 segundos para responder. De Saúl. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 32. Pregunta 44. ¿Cuántos años en total reinó David? A. 30 años. B. 15 años. C. 22 años. D. 40 años. Tienes 10 segundos para responder. De 40 años. Segunda de Samuel capítulo 5 versículo 4. Pregunta 45. ¿Cómo se llama el primogénito de David? A. Absalón. B. Amnón. C. Salomón. D. Gilead. Tienes 10 segundos para responder. B. Amnón. Segunda de Samuel capítulo 3 versículo 2. Pregunta 46. ¿Cómo se llama la mujer con la que David adulteró? A. Abigail. B. Betsabé. C. Mical. D. Marta. Tienes 10 segundos para responder. B. Betsabé. Segunda de Samuel capítulo 11 versículos 3 al 4. Pregunta 47. ¿Cómo se llama el hermano mayor de David? A. Eliab. B. Rubén. C. Salomón. D. Absalón. Tienes 10 segundos para responder. A. Eliab. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 13. Pregunta 48. ¿En qué lugar del cuerpo de Goliat quedó grabada la piedra que David tiró con la honda? A. Cara. B. Frente. C. Espalda. D. Cuello. Tienes 10 segundos para responder. B. Frente. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 49. Pregunta 49. ¿Cómo se llama el general de su ejército de David? A. Joab. B. Abner. C. Moisés. D. Josué. Tienes 10 segundos para responder. A. Joab. Segunda de Samuel capítulo 8 versículo 16. Pregunta 50. Cuando David tocaba el arpa, ¿qué sentía el rey Saúl? A. Preocupación.
B. Alivio. C. Miedo. D. Temor. Tienes 10 segundos para responder. B. Alivio. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 23. Dios te bendiga. Déjame saber en el comentario en qué nivel te encuentras. Preguntas respondidas: 1 hasta 20 nivel básico, 21 hasta 40 nivel intermedio, 41 hasta 50 nivel avanzado. Si deseas seguir aprendiendo, te dejo otro video.